principales aspectos informativos con los que cerró México el año y qué podemos esperar para este año que recién comienza. Nos faltaba un tema sin duda fundamental que tiene que ver con la economía. Y para este fin, saludo con mucho gusto a Luis Miguel González, director general editorial del periódico El Economista. Luis Miguel, ¿cómo estás? Muy buenas noches, qué gusto saludarte, feliz año. El gusto es mío, Oscar. Con el gusto de estar con ustedes. Feliz año. Muchísimas gracias. ¿Cómo cierra México el 2024 en temas financieros? ¿Fue un buen año regular o fue un año malo? ¿Cómo lo ves tú? Un año regularcito, hay que decirlo. Yo diría que hay dos partes muy buenas en la película. Uno tiene que ver con el comportamiento de los salarios. No es solo el salario mínimo, es el salario promedio en el IMSS. La economía mexicana acumuló o cerró un sexenio donde a los salarios les fue bien. Yo diría que esa parte está muy bien. La otra parte que me parece que es luminosa, brillante, tiene que ver con el México exportador. México se consolida como primer socio comercial de Estados Unidos por encima de China y Canadá. Crecen las exportaciones en un contexto complicado y, si me permites, Oscar, entre los salarios y sector externo, donde pondría también remesas, están los mejores aspectos de la economía mexicana. La parte que mejor sale en la fotografía. ¿Dónde están los focos rojos prendidos? Tenemos un mercado laboral que se está desacelerando, que se está enfriando. El empleo formal está cerrando el año con números muy bajos de generación de empleo y, en términos generales, yo diría que uno de los mayores retos para el 2025 es recuperar el dinamismo en el mercado laboral. Un poco lo mismo diría de manufactura. Las actividades industriales arrancaron bien el primer semestre o más o menos bien, y en el segundo semestre han venido desacelerándose. Mucho de lo que podemos ver para de aquí hacia 2025 en adelante es cómo podemos contrarrestar este enfriamiento, esta desaceleración en un contexto complicado por la llegada de Trump y, si me apuras, también por algunas decisiones de política interna que no es que traigan muy contentos a los inversionistas. Sin duda alguna, y precisamente esto que acabas de mencionar, la llegada de Donald Trump, pues genera mucha preocupación. Hay quien se encuentra optimista acerca de qué tanto va a poder cumplir de las amenazas en materia de deportaciones y de aranceles Donald Trump. Hay otros que son más pesimistas y hacen pronósticos pues verdaderamente alarmantes, porque en lo que tiene que ver con aranceles y en lo que tiene que ver con la llegada de la mercancía mexicana a los Estados Unidos, con toda la política y las ideas que llega, con las que llega Donald Trump a su segundo mandato, pues seguramente encienden muchas alertas. ¿Tú cómo lo ves en cuanto a la preocupación para lo que viene en los siguientes 12 meses, pero en concreto el primer trimestre del año para México con la llegada de Donald Trump? Eh, Para bien y para mal, es una incógnita que se empezará a despejar muy pronto, en 3 semanas, poquito menos de 3 semanas. Si nos situáramos no en el lado de los muy pesimistas ni en los muy optimistas, tratando de estar un poco a la mitad, yo diría probablemente no ponga los aranceles del 20-25% que ha dicho, pero tampoco vamos a tener un gobierno muy colaborador con México. Hay que recordar que los primeros 4 años de Trump, entre el 17 y el 21, prácticamente él no usó nunca el término América del Norte. Siempre hablaba de dos relaciones binacionales, una con México y otra con Canadá, y que mucho de lo que tenemos ahora, incluyendo las expectativas del nearshoring, tienen que ver con la administración de Joe Biden. Creo que vamos a extrañar a los demócratas
porque con Trump no vamos a tener tantos guiños a México en términos de integración. Creo que va a ser mucho más proteccionista, mucho menos colaborador. Creo, insisto, Oscar, por un momento, suponiendo que no ocurra el peor de los escenarios, el mejor de los escenarios con Trump no va a ser equivalente a los 4 años que tuvimos con Biden, donde teníamos recursos públicos, por ejemplo, recursos públicos de Estados Unidos para el desarrollo de industrias en México en el contexto del nearshoring. Eso yo creo que va a ser mucho más complicado. Quitando el factor Donald Trump, ¿cómo pintan los siguientes 12 meses? Si nos atenemos únicamente a predicciones, claro, predicciones con base en lo que hemos visto, en lo que se viene, en lo que podemos prácticamente adivinar que va a ocurrir. ¿Va a ser un buen año para México? ¿No tanto? ¿O de verdad hay que empezarnos a preocupar? Normalmente, Oscar, los primeros años de cada sexenio son años de muy bajo crecimiento. Esto ha ocurrido en prácticamente cada uno de los últimos sexenios. Me refiero el primer año de Peña, el primer año de Calderón, el primer año de AMLO. ¿Por qué pasa esto? Hay una especie de curva de aprendizaje del gobierno que va llegando, que es inevitable. Entonces yo diría, el escenario más probable, Oscar, es que haya menos crecimiento en 2025 del que hubo en 2024. Para ponerle números, 2024 vamos a tener aproximadamente 1.4% del PIB. Yo creo que un escenario razonable, moderado, es que la economía crezca alrededor de 1% el año próximo. Creo que lo más importante, si no hay mucho crecimiento, es que no haya mucha volatilidad. La volatilidad la producen los movimientos del tipo de cambio, lo produce la inflación y, por supuesto, algunas decisiones políticas un poco imprevistas. Entonces yo diría, vamos a tener menos crecimiento, pero esperemos que sea en un contexto de estabilidad económica. Bien, pues Luis Miguel González, director general editorial del periódico El Economista, muchísimas gracias por esta entrevista, que sea un gran año para ti, para los tuyos y desde luego, pues también para los mexicanos. Así lo deseo. Un abrazo, Oscar, y saludos a todo tu público. Muchísimas gracias. 25. Feliz año, es Luis Miguel González, usted lo conoce muy bien. Por cierto, el año inició con incrementos en los precios de botanas, leche, galletas, cerveza y cigarros. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.